Se pueden sentar. Hasta el libro de Hechos. Estamos celebrando el día de Pentecostés. El libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 1 al 4 o al 5. Y le estoy titulando que es hazlo otra vez. Es una petición mía, que Dios vuelva a repetir el día de Pentecostés en nuestros días y entre nosotros. Pero primero quiero ilustrar lo que era evidente en el primer grupo de los 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Si vamos a tener un impacto a nuestro mundo, necesitamos de Dios. Y necesitamos más de Él, necesitamos de su Espíritu Santo si esperamos lograrlos. Libro de Hechos, capítulo 1, hermano. Aquí no hay prejuicios, ¿verdad? Entonces, ¿para qué celebraron tanto cuando Hechos, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue subido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Allí inmediatamente vemos el cambio de maestro. Ya no era Jesucristo, sino era el Espíritu Santo por cual Jesús está dando mandamientos. Antes él personalmente, presencia, acompañando a los discípulos. Ahora es el Espíritu Santo que por medio de él Jesús está dando mandamientos a los apóstoles que había escogido. El verso 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiero recordarles que cuando Jesús los envió 2 por 2 a ir a las labores misioneras, regresaron ellos con el enfoque en lo milagroso, en lo sobrenatural. Nos encanta ver señales, nos encanta ver prodigios, nos encanta primeramente ser receptores de bendición, ¿no? ¿Quién de aquí no quisiera ser tocado por la gloria de Dios y ser bendecido? Sin embargo, Jesús luego les llama la atención, les dije, no se gocen porque los demonios les hacen caso. No se gocen porque las enfermedades desaparecen cuando usted ponga. Gócense porque su nombre está escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Son las prioridades. Los discípulos tuvieron que aprender lo que era más importante. Lo más importante es asegurarnos de que nuestro nombre permanezca en el libro de vida. Nosotros procuramos ser usados por Dios. Y los discípulos tuvieron que aprender que llegará un día que van a haber gentes que se le van a presentar a Jesús y le van a decir a él, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre pusimos mano y sanaron. Y Jesús les va a decir a ellos quiénes son. Sobre lo que hacemos no determina dónde terminamos. La relación que tenemos con el Señor es lo que determina dónde vamos a terminar. Y es más importante asegurarnos de que andamos bien delante de Dios y no haciendo bien delante de Dios solamente. Dios está interesado en la relación que tenemos con ellos. Estos discípulos habían llegado a esa conclusión. Habían cambiado sus prioridades. Pero cuando llegamos a entonces, los discípulos habían sido desinflados. Nos dice aquí que los manda a Jerusalén y dice que esperasen la promesa del Padre. Ahora, esto ya tenían sus nombres escritos en el cielo. Que por consecuencia ya eran salvos. También les dice cuando está lavando los pies, los que están limpios no tengo por qué limpiarse todo, solamente los pies, donde tiene contacto con la tierra. Ellos ya estaban lavados en la fuente del Señor Jesucristo, en la sangre carmesí que nos limpia de toda inmundicia. Eran salvos, sin embargo les hacía falta algo y les dice allí, no se vayan de Jerusalén. Estos discípulos habían llegado a un punto
de creer al Señor Jesucristo, cuando les dice que vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, habían llegado a una conclusión que estaban grandemente en necesidad de algo. Porque pocos días antes, 40 días y algo así antes, Cristo fue arrebatado de ellos en el jardín de Getsemaní y de repente lo negaron, lo traicionaron, lo abandonaron, no estuvieron con él cuando les pidió que orara una hora, no pudieron hacerlo. Descubrieron que ese autoestima que ellos se proclamaban o se creían algo, de repente descubrieron que era su incapacidad para cumplir sus propios deseos, sus propias ambiciones. Ellos creían que eran valientes, que nadie los iba a convencer de lo contrario. Y Pedro le dice a él, ¿sabes qué? Todos los demás te abandonarán, pero yo no te voy a... ¿Qué clase de confianza tenía en sí mismo? Y que tan pronto y bruscamente descubre que a veces lo que Cristo dice, que en pocos días me vas a negar 3 veces. Y Pedro no lo podía creer. Pero ¿qué pasó? Y aquí Jesús los manda a Jerusalén y van a Jerusalén y allí esperan. No saben cuánto tiempo van a esperar, pero les dice que esperasen la promesa del Padre. Ahora, ¿por qué la promesa del Padre si es que ya eran salvos? Y según el Evangelio, según San Juan, el capítulo 20, ya habían recibido el Espíritu Santo. Porque hay algo más que necesitamos, hermanos. Necesitamos del Espíritu Santo por seguro. Pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y usted no puede estar lleno de algo hasta que no esté vacío de otra cosa. Los discípulos habían llegado a ese punto que se habían vaciado de autoestima, de esa falsa valentía. Usted solo puede ser valiente en Cristo. Fuera de Cristo hay cosas que usted no puede confrontar. Recuerda el crucero del mar de Galilea, y hay que orar que no se levante una tempestad a medio camino. Pero hay que reconocer que si estamos 3 en acuerdo, ahí va a estar el Señor con nosotros. Hay que despertarlo para que calme la tempestad. Pero en medio mar se levanta una tempestad. ¿Y qué descubren los discípulos? Después descubren que en el mundo hay cosas que usted y yo no podemos evitar, no podemos controlar, por más expertos que somos. Había marineros allí, Pedro incluido, Jacob, Juan, que eran marineros, eran expertos. Ellos dependían del mar de Galilea. Ellos seguían navegando todos los días a ir a la pesca. Y ellos sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, allí en medio de tempestad descubrieron que sus talentos no les podía ayudar. Su conocimiento no les podía ayudar. Tener al Jesús con ellos no les podía ayudar. La tempestad era tan grande que ellos no podían resistir sus vientos y estaban siendo manipulados, movidos para arriba y para abajo. Tarde o temprano usted y yo en nuestro andar espiritual vamos a descubrir que va a haber cosas que sin Dios usted no puede. Pues lo que yo quiero es que lo descubramos antes de que llegue ese día. Que no esperemos que vengan esas tempestades emocionales, espirituales, esas crisis a nuestras vidas y descubrimos que sin Dios y nos acordemos, Señor, hay que clamarle a Él. Ahora, si Pedro era un marinero, tiene que haber sido uno bueno para nadar. ¿Qué pasó cuando está caminando sobre el agua y empieza a hundirse? Y luego saca la mano y pide, ¿qué? Auxilio. Pues es tiempo que la iglesia pida auxilio de Dios. Pero antes de recibir auxilio como iglesia, tenemos que presentarnos como iglesia. En esta temporada aquí, ya después de 40 años, se le estuvo apareciendo el Señor Jesucristo y los discípulos han de haber empezado a comprender lo que Jesús les había predicho sobre su muerte. Él les dijo que iba a morir. Él les dijo que iba a ser entregado. Y los discípulos no estaban seguros y no le creyeron. Y cuando entran a Jerusalén y hay una celebración, una entrada triunfante y todo el mundo sale a aclamarlo, a reconocerlo, los discípulos se relajaron. Por favor, tenga cuidado de que cuando hay un derrame del Espíritu Santo, una tremenda bendición, no quiere decir que es tiempo de relajarse, es tiempo de prepararse. Acaba de haber un ruido espiritual y créame que las fuerzas satánicas lo van a oír y van a venir a ver. Y van a querer derrumpirlo, van a querer detenerlo, arrestarlo. Ellos no quieren un contacto divino de Dios con el ser humano.
quieren tratar con el ser humano a solas porque ellos saben que el ser humano con Dios no se puede. Lo descubrieron con Job. Viene el diablo, dice, pues lo proteges. Está bien, no lo voy a proteger. Y el diablo tuvo que pedir permiso para poder tocar a Job. Pero pedir permiso lo va a hacer. Y Dios a veces lo va a permitir. Tenemos que descubrir, hermanos, que humanamente usted no puede. No importa quién se crea que usted es. No importa qué tan grande. Miren, los discípulos anduvieron con Jesús por 3 años, hermanos. Durmieron con Él, lo oyeron, comieron con Él, se cansaron con Él, caminaron con Él, conocieron lugares, hicieron milagros con Él y todo esto. El conocimiento no les ayudó cuando arrebataron a Jesús. Conocer de Dios no es suficiente. Los diablos lo conocen y tiemblan. Hay que nosotros tembláramos también delante de su presencia. Porque el principio de sabiduría es temer a Dios. No temer lo que está pasando. No temer lo que el diablo puede hacer, no temer lo que gobiernos pueden hacer, no temer lo que la sociedad o la economía o la naturaleza puede hacer, sino temer lo que Dios puede hacer. Temerlo, respetarlo, honrarlo, adorarlo, amarlo. Tenemos que aprender eso. Este grupo llega a Jerusalén, llegan 500, atestiguan la ascensión del Señor Jesucristo. Y algo que han descubierto, que no hay una persona que tenga ventaja delante de Dios. No hay una persona presente, ausente, pasada, presente o futura, que tenga ventaja sobre otra persona. En el Evangelio según San Juan capítulo 14 y el verso 6 nos dice claramente que nadie viene al Padre si no es por quién. Así que ni uno de ustedes viene delante del Padre por su raza, por su nacionalismo, por su récord militar, por los sermones que predica, por los estudios que presenta, por lo que conoce de Dios, por las experiencias que ha tenido, por las sanidades que ha recibido, por los milagros que Dios ha hecho por medio de usted. Nadie viene al Padre por sus talentos, sus dones, su persona. No, venimos al Padre por medio de la misma persona, Señor Jesucristo. Nadie, pero nadie tiene ventaja delante de Dios sobre otra persona, porque todos, la ventaja que tenemos es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que tenemos que descubrir eso. Si somos algo en Cristo y por medio de Cristo. Si logramos algo, es Dios lográndolo, porque nosotros no podemos hacer nada aparte de Él. Los discípulos llegaron a esa conclusión. Ahora recuerde que en el aposento alto están agarrados de las greñas los santos de Israel aquí, los escogidos por el Señor Jesucristo. Incidentalmente, ser escogido por Cristo y ser ungido por Dios no le da ventaja sobre otros, porque usted viene al Padre por el mismo camino, la misma verdad y la misma vida, Cristo Jesús. Así que ¿dónde está la vanagloria? Ser ungido, ser llamado para ser pastor no me da ventaja. Ellos fueron escogidos de entre todo Israel para ser sus discípulos que le acompañaran. Y miren nomás lo que terminan haciendo. Lo traicionan, lo niegan y lo abandonan. ¿De qué sirvió ser escogidos? Personalmente llegaron a creerse algo que empiezan a competir por quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda. Y dejan de perder el enfoque. De repente empiezan a creerse capacitados para algo. La mera verdad, si Dios no nos capacita, no somos capaces de nada. Tenemos que empezar con esa simple verdad, que no importa qué vida usted llevaba en el mundo. Porque hermanos, cuando lleguemos al cielo va a haber prostitutas allá. Fueron prostitutas, ahora son criaturas nuevas en Cristo. Allá no va a haber prostitutas. Si no, todos los varones van a querer ir, ¿no? Ex prostitutas. Aquí en este 120, de 500 personas quedaron 120. Y nos dice, quiero que se adelanten un poquito más, empezando con el verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Caminaron un día a Jerusalén según Dios les pidió que hicieran. Fueron obedientes, ya no dudaron de Jesús.
Ya no andaban con esto pues, ¿qué dice o qué significa esto que destruye el templo y en 3 días lo voy a levantar? Ya no están dudando de quién es Él. Ya saben quién es, saben lo que Él dice, Él cumple, van a Jerusalén con esa expectativa. Y dice el verso 3, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Su hermano, la relación que usted tenga delante de Dios no le da ventaja sobre otra persona. Aquí está la madre de Jesús y ella no tenía ventaja, estaba esperando lo mismo. Y ella bien sabía que no iba a ir al Padre si no fuera por su Hijo, creyendo en Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes. Siendo la madre de Jesús, siendo hermano de Jesús, no les dio ventaja sobre Pedro o Jacobo. Pedro o Jacobo, escogidos por Dios, no les dio ventaja sobre los demás. Nadie tiene ventaja delante de Dios, porque es por gracia que estamos delante de Dios. Si no descubrimos eso, no espere que Dios derrame más sobre nosotros. Si aquí en nosotros todavía hay manifestaciones de las obras de la carne, divisiones, pleitos, contiendas, celos. Hermanos, delante de Dios no hay lugar para celos, porque usted no tiene más de Jesús que yo. Yo no tengo más de Jesús que ustedes. Y si estoy delante de Dios, estoy delante de Dios por méritos de Jesús y usted puede estar donde yo estoy. Ahora, que Dios me usa en la forma de pastorear es otro asunto, pero eso no tiene que ver nada con rangos, porque aquí esta gente están con las mujeres. Han descubierto que no hay distinción delante de Dios, no hay diferencia. Cuando usted se presenta delante de Dios, Señor, tengo 20 años de educación, tengo un doctorado en teología, doctorado en esto, doctorado en lo otro, y tengo esto y lo otro, y un vocabulario extraordinario, me dice, Señor, no hay otro que hable como yo, y Dios dice, ¿y a mí qué me importa? No te conozco. ¿Quién eres? Pero soy más elocuente que esto y que el otro. Yo he hecho esto, he hecho lo otro, y dice, si no tienes a Jesús, ¿quién eres? ¿Quién eres? Lo único que tenemos de valor, hermano, es Jesús en nosotros y no podemos vanagloriarnos de eso. A Él sea la gloria, porque es por pura misericordia, quiere decir que merecíamos lo contrario. Y Dios nos dio una bendición. Si no podemos reconocer que no hay nadie superior a otro y empezamos a enseñorearnos unos de los otros, ya estamos fuera de la voluntad de Dios, ya estamos fuera de la presencia de Dios y ya estamos en la carne, y en la carne nadie entra al cielo. Si tiene algo por qué gloriarse, la gloria es para Él. Y si no lo cree, va a llegar el día que va a ser muy tarde para que lo descubra. Es mejor descubrirlo. 120, aquí los hombres y las mujeres no se permitían estar en el mismo lugar, en el templo. Las mujeres tenían que distanciarse. Y los hombres más cerquita porque eran más valiosos para Dios. Que cuando se contaba un grupo no se contaban las mujeres, solamente los hombres. Pero aquí vemos mujeres recibiendo y esperando la misma cosa del Padre. Habían descubierto que no había nada en ellos que podían traer a Dios, que le diera valor al cielo. Al contrario, así como estamos fuera de Cristo, entrar al cielo devaluamos y ensuciamos al cielo. Tenemos que descubrir eso. Tenemos que presentarnos vacíos para ser lleno. No venga con medio vaso. Como si tiene algo que ofrecerle, lo único que le falta es la segunda mitad del Espíritu Santo. Los discípulos tuvieron que descubrir eso. Y aquí están. Aquí había fariseos. Y es posible que estaba Nicodemo. Es posible que aquí se encontrara José de Arimatea, rico. Pero aquí no había rango, no había uno superior a otro. Todos están esperando la misma cosa, la promesa del Padre. Ser bautizado con fuego. ¿Qué no les dice algo? Para mí, si yo soy uno de los discípulos, dice, ¿qué más me falta? Ve a Jerusalén y espera. ¿Qué nos esperaría o qué les esperaba la iglesia
que había necesidad de algo más, de una relación personal con Cristo. ¿Sabe qué me dice? Porque vamos ahora a brincar al capítulo 2. Bueno, no brinque, simplemente abra su Biblia. Hay algunos de nosotros que ya no brincamos tan bien. Capítulo 2, verso 1, y vamos a leerlo hasta el verso 13. Porque donde hay una persona que se presenta de Dios, Señor, no tengo nada que ofrecer, pero heme aquí. Y el Señor dice, yo tengo mucho que ofrecer. Aquí está. Esta gente se presentaron aquí. No había cuestión de que 11 discípulos por un lado, apartados en asientos especiales de honor, porque todos están hambrientos por la misma cosa. Todos están reconociendo su incapacidad e inhabilidad para hacer lo que ellos quieren hacer. No había falta de deseo. Pedro estaba dispuesto a morir. El único con espada y se pone a atacar a un soldado, y no era uno que se vino a recoger a Jesús, eran varios, o no me diga que era cobarde. Pero espiritualmente fue cobarde porque malentendió. Él creía que era capacitado, se creía capaz, se creía suficiente valiente. Pero la cosa es, estamos peleando con fuerzas, hermanos, que la valentía nuestra, si no fuera valentía de Cristo, no pudiéramos confrontarlos. Efesios claramente nos dice que no estamos luchando con carne y sangre, así que dejen de pelearse. Dejen de ser celosos. Todos tenemos un enemigo común y ese enemigo está bien organizado y él sabe lo que quiere hacer. Y Dios ya nos ha dicho el plan de él. Bueno, él quiere destruirnos, él quiere robar todo lo que es de Dios, él quiere matarnos. Y nosotros le ayudamos, porque una casa dividida no va a prevalecer. Si no llegamos a ese punto de admisión, de confesión personal, de que si algo tengo un trabajo que es mejor que fulano de tal, ¿quién se lo dio? Y créame, el que se lo dio se lo puede quitar. Lo cantamos, pero a veces no registra lo que dice, porque nosotros nos creemos tan buenos que Dios no nos puede quitar nada. Oiga, todo es de Dios. Y Él tiene un propósito, y el propósito de Él es superior al de usted y al mío. Estos 120 llegan aquí, los demás de los 500 se fueron a sus casas, se cansaron de esperar, quizás creyeron que no lo necesitaban, quizás no sabían qué esperaban o quién sabe qué, no sé. La razón es que no fueron pacientes, no esperaron, no vieron la necesidad. Estos 120 querían serle fiel a Dios, sabían que les hacía falta algo y estuvieron dispuestos a quedarse allí, dejar sus hogares, sus negocios, sus responsabilidades y consagrarse a ser obediente al Señor Jesucristo. Le habían fallado anteriormente, no le querían volver a fallar. Y allí estuvieron esperando, día tras día, 10 días estuvieron esperando. Esto nunca había pasado antes, no tenían la menor idea. Usted tiene el privilegio de leerlo y creerlo. O tiene el privilegio de leerlo y asumir que es para aquellos días. Pero nos dice el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ya no había cuestión de ser mujer, ser hombre. No había cuestión de ser sacerdote y ser pagano o ser inmundo. Aquí todos reconocían que eran inmundos. Aquí todos reconocían que si no fuera por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, no estuvieran aquí. Están en este lugar porque Dios los mandó a Jerusalén, no les dijo dónde. Y era el único lugar, aparte del templo, donde podían congregarse sin ser molestados por nadie. Y nos dice el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un estruendo, adelántense al verso 6. Y dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud. Oyeron el estruendo, oyeron el ruidazo. Y la gente empezaron por curiosidad a ver qué causaba este estruendo.
¿Cuántos de ustedes cuando se oye un relámpago no salen a ver qué mal hizo? Yo estaba en una casa en México cuando pegó un relámpago y salimos afuera y había partido un árbol por la mitad. Estaba la mitad para acá y la otra mitad para el otro lado. Pero qué tremenda fuerza, oiga. Y hay una curiosidad, hay un accidente, se oyen las llantas patinando y luego y salen todos a ver quién. Ah, sí, no fue mi carro, gracias a Dios. Pero ¿no les llama la atención? Dios, no fueron los discípulos que llamaron la atención, hermano. Tenían 10 días de estar congregándose aquí, entrando y saliendo del aposento. Iban a hacer compras, regresaban y comían. Y allí se acostaban durmiendo, o algunos orando o intercediendo. Yo no sé cómo lo hacían, no nos dice, pero estaban unánimes, estaban juntos. Y eso, estar juntos aquí, ser iglesia, llamarnos cristianos, cargar la cruz, tenerla tatuada o como quiera que la traiga, y eso no impresiona a la gente, pero el estruendo les llamó la atención. Cuando Dios se manifiesta sobre la humanidad, Él va a hacer ruido, Él va a hacer algo extraordinario. Y este estruendo dice que en el verso 6, se juntó la multitud. Y Dios está queriendo hacer algo, pero está buscando sobre quién hacerlo o por medio de quién hacerlo. Porque si hay algo que yo entiendo en la Escritura, Dios quiere que nadie se pierda, por consecuencia todo el mundo tiene que creer en Cristo, tiene que tener fe, tiene que oír la palabra de Dios, porque sin la fe es imposible agradar a Dios. So, Dios anda buscando gente que proclame el Evangelio, gente que viva el Evangelio, gente que pida más de Dios. Y gente que está disponible a ser lleno y gobernado por el Espíritu Santo y no por sus deseos, ambiciones, planes, gustos y disgustos, sino que de repente ya usted no determina quién es usted, sino la persona que está en usted determina quién es usted, qué hace usted, qué dice usted, a dónde va usted. De repente usted ya no está encargado de su vida, hay alguien mejor. Usted ya descubrió qué hizo con su vida cuando estaba en el trono de su existencia. Y terminó en el aposento alto, y espero que terminemos en el aposento alto, clamando a Dios: Señor, te necesito, yo no puedo. Mira nomás el desastre que he hecho. Mira nomás lo poco que he logrado. Hay muchos que estamos limitando a Dios, no porque Dios tiene limitaciones, sino porque nosotros nos queremos presentar adelante. En lugar de dejar que Él se presente por medio de nosotros, estamos nosotros querer que la gente nos conozcan en lugar de conocer al Señor. Solo 120 siguen ahí, continuamos con el verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No hubo una persona de los 120 que recibió más viento o más lenguas. Todos fue lo mismo. El estruendo y este viento se llenó la casa, y luego las lenguas se asentaron sobre cada uno de ellos. Cuando uno se miraba, la lengua mía es más larga, pues por chismolera. Hermanos, hay un Espíritu Santo y Él no va a ser dividido. So, si usted tiene el Espíritu Santo y fulano tal detiene, no puede decir usted que tengo más de Él que tú. Porque no es cuestión de quién tiene el Espíritu Santo, la cuestión es a quién el Espíritu Santo tiene. ¿Y qué tanto de nosotros tiene el Espíritu Santo? Ahí está la clave. La clave no es que yo tengo más de Él, sino que Él tiene todo de mí. O tiene todo o no tiene nada, porque Dios será rey y no será súbdito de nadie. O es Señor de su vida, o no es nada para usted. O es Rey de reyes y Señor de señores. Quiere decir que Él gobierna, que Él dicta, que Él manda. Y si Él le manda a fulano de tal, ¿quién es usted para cuestionar lo que el Señor, el dueño, le está diciendo a su siervo? Pero ay, cómo nos gusta dictar y decir, tienes que ser así, asá, cuando nosotros estamos lejos de ser lo que Dios quiere que seamos. 120 aquí reconocían que no tenían nada que ofrecer y se quedan esperando.
y se quedan esperando. De repente se oye este estruendo extraordinario y luego cada uno recibe lo mismo. Y en el verso 4 nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que todos estaban vacíos. Que Pedro no estaba lleno de Pedro. Señor, no, este Pedro aquí no vale para nada, Señor, ay, ayúdame. Ya había perdido su confianza en sí mismo. Del Pedro que dijo que yo hasta la muerte te seguiré, los demás te dejarán, pero yo no, yo seguiré contigo. De repente aquí dice el Señor. Y aquí todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que estaban hablando no era de ellos. Hasta la mente estaba siendo gobernada por el Espíritu Santo y los idiomas no estaban registrados, aprendidos, grabados, memorizados en la mente de los discípulos. Ellos no tenían ninguna experiencia con otros idiomas. Estos idiomas vinieron de parte de quien los dominó. Hermanos, piense bien, dejarse gobernar por Dios. Yo les he contado la experiencia que tuve cuando acepté a Cristo. Que sentado más o menos a medio camino aquí, yo me levanté para salir y mi cuerpo caminó hacia el altar. Y usted nunca me hubiera visto llorar voluntariamente, pero llegué acá y lloré llorando, chillando, sin poder aguantarme. Ese es el control que Dios quiere de nuestro cuerpo. Dios tomó control de mi cuerpo contra mi voluntad. Yo no lo quería, yo quería controlar a mí mismo. Yo quería salir para afuera, no quería al frente y ser avergonzado delante del mundo. Y Dios dice, yo te voy a humillar. Te guste o no te guste. Si quieres ser salvo, tienes que hacer lo que yo te pido. Pero hay veces que tenemos ese terror. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pensar la gente? Oiga, hermanos, yo he visto mujeres con maquillajes todos chorreados y peinados, todos desbaratados, y los he visto con una sonrisa. Y me quedo viendo yo que una mujer que tomó horas para vestirse y peinarse, y llegar y salir ahí con vestido todo desbaratado y despeinado y arrugado, pero allá alabando a Dios. Porque ya no importa en la presencia de Dios, lo que importa es Dios. Pero tenemos que llegar a ese punto. La lengua vino sobre cada uno de ellos, empezaron a hablar lenguas cada uno de ellos. No hubo aquí, dice, cállate que no ves que estoy hablando yo. Cada quien estaba entregado por completo, porque para que la lengua diga algo que usted no tiene aquí, tiene que estar otra persona encargada de la lengua. Si a veces no podemos ni controlar la propia lengua, siendo tan pequeño como el timón que controla tal barco. A veces la lengua dice cosas que quisiéramos que no hubiera dicho, pero en este caso el Espíritu estaba hablando por cada uno de ellos. Y les dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, yo todavía no domino el acento americano, pero esta gente hablaban con un acento extraordinario. Y dice el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo según toda la multitud, no fue las lenguas, no fue el hablar la lengua de fuego, no fue el viento, el estruendo sí fue lo que llamó, vinieron, y me gusta la palabra confusos, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, la gente van a quedar confundidos, no pueden entender cómo es este Sergio que está haciendo esto y lo otro, porque lo que está pasando aquí es algo raro, es algo único. Este no es humano, hermanos. Cuando Dios viene sobre usted, usted va a andar en lo espiritual, no en lo material o en lo físico. Y andaban confundidos, dice, y estaban atónitos y maravillados. 3 cosas que causa lo sobrenatural sobre la iglesia. Que el mundo se confunda, que no esté seguro qué están viendo, qué están oyendo, qué está pasando. Dice, ¿qué es esto? Médicos se quedan a veces boca abierta cuando Dios viene y toca el cuerpo de alguien y de repente desaparece el cáncer. El médico dice, no sé qué pasó, pero estás bien, vete. Los deja confundidos, los deja preguntándose, los deja atónitos, los deja maravillados. Y la palabra confundidos aquí es que como si usted de repente viera a una persona y trajera 3 ojos en lugar de 2 y dice, ¿qué es esto?
o tiene 3 pies, iba a decir patas, pero... O sea, lo que quiero decir es algo fuera de orden. Que esta gente estuvieran hablando un idioma que ellos conocen y según la vestidura, andan vestidos de charro y están hablando inglés. Y nunca han estado en los Estados Unidos, o están hablando en chino y no tienen hijos de chino. Ojos de chino. Eso es lo que pasa cuando la carne domina. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirar, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estando todos atónitos y perplejos, otra palabra, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, porque no lo podían explicar. Lo sobrenatural solamente tiene una explicación, Dios obrando. Qué tremenda plataforma. Y hermanos, más que nada, hoy en día la iglesia necesita más de Dios. Y como les dije, estos 120 llegaron a un punto que tener conocimiento de Cristo no daba abasto. Conocer de la palabra no daba abasto. Tener una relación con Él no daba abasto, necesitaban más. Andar con Él no era suficiente, hacer milagros no es suficiente, echar fuera demonios no era suficiente. Tiene que haber una santidad, una consagración de parte de nosotros. Tiene que haber un hambre que dice, yo no puedo hacer nada, pero quiero hacer más y necesito de ti para hacerlo. Y para Dios, solo para Dios, no hay cosa imposible. Para usted y para mí, aparte de Dios, nada hay posible. Aparte de Dios, nos dice el Evangelio, según San Juan capítulo 15, nos dice el Señor Jesucristo, aparte de mí, nada podéis hacer. Ahora, es posible que Dios tenga algo de nosotros, pero lo que Dios anhela y lo que Dios desea es tener todo de nosotros. Ahora, ¿cuántos de ustedes están listos para entregarse por completo? Y preste atención a lo que voy a decir. El por qué mucha gente tiene miedo. Tiene miedo porque somos penosos, hemos visto cosas absurdas y no queremos ser parte de eso. O que si no lo recibo, ¿será que no tengo fe? ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Y qué si el ministro ora por mí? ¿Qué si el ministro, y muchos ministros a veces nos da temor orar? Porque ¿qué si nada pasa? ¿Será mi falta? Es muy fácil decir, pues no tiene fe. No tiene fe. Pero ¿qué si nada pasa? ¿Será que no tengo la unción? ¿Será que yo necesito más? Y empezamos a examinarnos. Y lo que quiere decir todo eso es que antes de entrar acá ya venimos contemplando qué puede pasar. En devenir, lo que yo les pido a ustedes, lo que los 120 hicieron, es que ellos estaban ahí esperando lo que Dios quisiera hacer, hasta donde Dios quisiera hacerlo, como Dios quisiera hacerlo, y a ellos les importaba poco porque ya habían pasado más allá de la vergüenza, ya habían sido avergonzados. Siguieron a Jesús, le prometieron serle fiel y de repente le fallaron. Ya descubrieron su humanidad, descubrieron sus limitaciones. Y aquí dice, Señor, haz con nosotros lo que te dé la gana. Y es todo lo que Dios está pidiendo. Es todo lo que Dios está pidiendo. Que usted se presente aquí, Señor, ya no puedo. No tengo nada que ofrecerte. En mí no hay nada bueno. Sé que estoy totalmente, ciegamente, tontamente perdido. Que ni sé para dónde voy. Y vengo a ti. Estoy destituido. No puedo conseguir lograr nada de tu gloria, Señor. Estoy lejos. Yo sé que me hace falta algo. Y estoy muerto. Y la muerte no produce vida.
Señor, aquí estoy. Para que de nuevo Dios vuelva a llenarnos del Espíritu Santo. Para llenarnos, tenemos que vaciarnos de nuestros sueños. Tenemos que vaciarnos de nuestras ambiciones. Tenemos que vaciarnos de nuestros planes, de nuestros gustos. Porque ya cuando está lleno del Espíritu Santo, ya no es su gusto, es el gusto de Él. Ya no es usted que dicta los pasos que toma y el camino que sigue, es Él. Él ordena sus pasos. Él tiene buenos planes para nosotros, hermanos. Y esos planes contradicen los de usted. Hay un choque entre la carne y el espíritu y es tiempo que dejemos el espíritu ganar. Usted en su mente, dele muerte a la carne. Ya deje de planear su vida. Señor, ¿qué quieres? Heme aquí. Que se haga conmigo lo que tú dices. Y no importa quién esté viendo. No importa quién esté escuchando. Y no importa qué piensen. No importa cómo me vea. Lo que importa es cómo me ves. ¿Quién importa más para usted esta mañana? Vamos puestos de pie. Uno, Dios tiene mucho más que darnos de lo que nos podemos imaginar. Otro, Dios puede hacer con nosotros y en nosotros más de lo que usted es capaz de pedir o imaginarse. No nos hemos entregado, no nos hemos descubierto, sino seguimos haciendo comparaciones y tiene que morir eso. No debe de importar quién está a la diestra o a la siniestra de Cristo. Lo que debe de importar es que Cristo esté en nosotros. No debe de importar qué piensa la gente o qué título tiene o qué aplauso recibe. Lo que debe de importar es que Cristo reciba toda la gloria. Que usted no reciba nada, que se olviden de usted si es necesario. Como dice Juan el Bautista, es importante que Él crezca, yo mengüe, pero luchamos por retener algo de identidad. Creemos que hay algo en nosotros que puede ser salvado. No hay nada, hermanos. Aún muerto no tiene nada de valor. No tiene. Si no lo recibe de Dios, no tiene nada. Por favor, convénzase de esa verdad. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Él es la vida y la vida en abundancia. ¿Qué tanto le ha entregado a Él? ¿Qué tanto posee Él de usted? ¿Ya entró a todos sus roperos? ¿O solamente a la sala o al lugar que tiene decorado para visitar? ¿Qué tanto de usted tiene Dios? Este es el día. Ministerio de altar, pase. Poder llegar al lugar, que en este lugar podemos estar lado a lado y no hay contienda. Porque el día de Pentecostés en el aposento alto no había obras de la carne. ¿Quiere darle a Dios todo? Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Tú conoces mis flaquezas. Tú conoces mis disgustos y mis gustos. Pero aquí estoy, Señor. No traigo nada, pero quiero salir con algo. Quiero más de ti, Señor, tal y como soy. Usted no tiene por qué prepararse para venir al altar, pero tiene por qué negarse y darle a Él todo. No se crea algo. No crea que le está ofreciendo algo a Dios. El hecho de que Cristo tuvo que morir en la cruz, su cuerpo quebrantado y su sangre derramada por usted y por mí, eso dice mucho de quiénes somos. Un grano de arena nos dice que somos. Sin embargo, Él nos conoce y hasta los pelos tiene contados. Tanto amor nos tiene. Él quiere que andemos llenos
de su espíritu, que hasta las palabras son de Él, no las nuestras. Y Él es capaz de hablar por medio de usted y decir cosas que usted... Ese es el profeta, Él dice cosas que nadie puede haber conocido si no los ha recibido de Dios. Si usted no es salvo, ¿qué espera? Examínese, ¿qué ha hecho con su vida? ¿Qué ha logrado? ¿Qué subes y bajas ha experimentado? Cuando en Cristo usted puede vivir una vida constante, una vida que va de gloria a gloria, no de victoria a desastre a victoria a desastre. Dios le ofrece eso en Cristo Jesús y por medio de Cristo. Le invito a que pase y lo reciba. Confiese su necesidad de un Salvador, que usted no puede salvarse, es imposible. Ha tratado religiones, ha tratado esto, ha tratado lo otro y no lo ha logrado. Y Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo, no se pierda. Entonces, lo que hacemos no determina dónde terminamos. La relación que tenemos con el Señor es lo que determina dónde vamos a terminar, y es más importante asegurarnos de que andamos bien delante de Dios y no haciendo bien delante de Dios solamente. Dios está interesado en la relación que tenemos con ellos. Estos discípulos habían llegado a esa conclusión. Habían cambiado sus prioridades. Pero cuando llegamos a este entonces, los discípulos habían sido desinflados. Se nos dice aquí que los manda a Jerusalén y dice que esperasen la promesa del Padre. Ahora, esto ya tenían sus nombres escritos en el cielo, que por consecuencia ya eran salvos. También les dice cuando está lavando los pies, los que están limpios no tengo por qué limpiarse todo, solamente los pies, donde tiene contacto con la tierra. Ellos ya estaban lavados en la fuente del Señor Jesucristo, en la sangre carmesí que nos limpia de toda inmundicia. Eran salvos, sin embargo les hacía falta algo y les dice allí, no se vayan de Jerusalén. Estos discípulos habían llegado a un punto de creer al Señor Jesucristo cuando les dice que vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Habían llegado a una conclusión que estaban grandemente en necesidad de algo, porque pocos días antes, 40 días y algo así antes, Cristo fue arrebatado de ellos en el jardín de Getsemaní y de repente lo negaron, lo traicionaron, lo abandonaron, no estuvieron con Él cuando les pidió que orara una hora, no pudieron hacerlo. Descubrieron que ese autoestima que ellos se proclamaban o se creían algo, de repente descubrieron que era su... Se pueden sentar. Al libro de Hechos, estamos celebrando el día de Pentecostés. El libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 1 al 4 o al 5, y le estoy titulando que es hazlo otra vez. Es una petición mía, que Dios vuelva a repetir el día de Pentecostés en nuestros días y entre nosotros. Pero primero quiero ilustrar lo que era evidente en el primer grupo de los 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Si vamos a tener un impacto a nuestro mundo, necesitamos de Dios. Y necesitamos más de Él, necesitamos de su Espíritu Santo si esperamos lograrlos. Libro de Hechos, capítulo 1, hermano, aquí no hay prejuicios, ¿verdad? Entonces, ¿para qué celebraron tanto cuando Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue subido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Allí inmediatamente vemos el cambio de maestro. Ya no era Jesucristo, sino era el Espíritu Santo por cual Jesús está dando mandamientos. Antes Él personalmente, presencia, acompañando a los discípulos a capacidad para cumplir sus propios deseos.
sus propias ambiciones. Ellos creían que eran valientes, que nadie los iba a convencer de lo contrario. Y Pedro le dice a él, ¿sabes qué? Todos los demás te abandonarán, pero yo no te voy a... ¿Qué clase de confianza tenía en sí mismo? Y que tan pronto y bruscamente descubre que a veces lo que Cristo dice, que en pocos días me vas a negar 3 veces. Y Pedro no lo podía creer. Pero ¿qué pasó? Y aquí Jesús los manda a Jerusalén y van a Jerusalén y allí esperan. No saben cuánto tiempo van a esperar, pero les dice que esperasen la promesa del Padre. Ahora, ¿por qué la promesa del Padre si es que ya eran salvos? Y según el Evangelio, según San Juan, el capítulo 20, ya habían recibido el Espíritu Santo. Porque hay algo más que necesitamos, hermanos. Necesitamos del Espíritu Santo por seguro, pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y usted no puede estar lleno de algo hasta que no esté vacío de otra cosa. Los discípulos habían llegado a ese punto que se habían vaciado de autoestima, de esa falsa valentía. Usted solo puede ser valiente en Cristo. Fuera de Cristo hay cosas que usted no puede confrontar. Recuerda el crucero del mar de Galilea, y hay que orar que no se levante una tempestad a medio camino, pero hay que reconocer que si estamos 3 en acuerdo, ahí va a estar el Señor con nosotros. Hay que despertarlo para que calme la tempestad. Pero en medio mar se levanta una tempestad, ¿y qué descubren los discípulos? Después descubren que en el mundo hay cosas que usted y yo no. Ahora es el Espíritu Santo, que por medio de él Jesús está dando mandamientos a los apóstoles que había escogido. El verso 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiero recordarles que cuando Jesús los envió 2 por 2 a ir a las labores misioneras, regresaron ellos con el enfoque en lo milagroso, en lo sobrenatural. Nos encanta ver señales, nos encanta ver prodigios, nos encanta primeramente ser receptores de bendición, ¿no? ¿Quién de aquí no quisiera ser tocado por la gloria de Dios y ser bendecido? Sin embargo, Jesús luego les llama la atención, les dije, no se gocen porque los demonios les hacen caso. No se gocen porque las enfermedades desaparecen cuando usted ponga. Gócense porque su nombre está escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Son las prioridades. Los discípulos tuvieron que aprender lo que era más importante. Lo más importante es asegurarnos de que nuestro nombre permanezca en el libro de vida. Nosotros procuramos ser usados por Dios. Y los discípulos tuvieron que aprender que llegará un día que van a haber gentes que se le van a presentar a Jesús y le van a decir a él, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre pusimos mano y sanaron. Y Jesús les va a decir a ellos quiénes son. No podemos evitar, no podemos controlar, por más expertos que somos. Había marineros allí, Pedro incluido Jacob, Juan, que eran marineros, eran expertos. Ellos dependían del mar de Galilea. Ellos seguían navegando todos los días a ir a la pesca. Y ellos sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, allí en medio de tempestad descubrieron que sus talentos no les podía ayudar. Su conocimiento no les podía ayudar. Tener al Jesús con ellos no les podía ayudar. La tempestad era tan grande que ellos no podían resistir sus vientos y estaban siendo manipulados, movidos para arriba y para abajo. Tarde o temprano usted y yo en nuestro andar espiritual vamos a descubrir que va a haber cosas que sin Dios usted no puede. Pues lo que yo quiero es que lo descubramos antes de que llegue ese día. Que no esperemos que vengan esas tempestades emocionales, espirituales, esas crisis a nuestras vidas y descubrimos que sin Dios y nos acordemos, Señor, hay que clamarle a Él. Ahora, si Pedro era un marinero, tiene que haber sido uno bueno para nadar. ¿Qué pasó cuando está caminando sobre el agua y empieza a hundirse?
Y luego saca la mano y pide ¿qué? Auxilio. Pues es tiempo que la iglesia pida auxilio de Dios. Pero antes de recibir auxilio como iglesia, tenemos que presentarnos como iglesia. En esta temporada aquí, ya después de 40 años, se le estuvo apareciendo el Señor Jesucristo y los discípulos han de haber empezado a comprender lo que Jesús les había predicho sobre su muerte. Él les dijo que iba a morir.